Entonces, vamos a hablar ahora, en la continuación, de lo que es un poco la adaptación al cambio climático, algunos enfoques sobre la adaptación basada en ecosistemas y en comunidades, y también los avances que hay de adaptación en Bolivia. Finalmente, nuevamente Mauricio les va a hablar sobre cómo vinculamos temas de adaptación al cambio climático en las comunicaciones nacionales, en los planes nacionales de adaptación que se debe preparar y que los países deben preparar, y en las comunicaciones nacionales en temas de adaptación. Entonces, esto tiene una finalidad muy importante, ¿no? Bolivia va a ir informando sobre estos temas, pero para eso necesita tener también toda una base conceptual. Entonces, yo voy a ir un poquito rápido también, pero tratando de que reforcemos estos conocimientos sobre la adaptación. Entonces, se deben ustedes acordar de esta imagen que ya les hablé anteriormente, cuando hablábamos del uso de escenarios en la planificación. Y esto es importante, porque el análisis de los escenarios climáticos, más los modelos sectoriales, nos van a permitir siempre establecer los niveles de impacto, ¿no? Eso debe tener bien claro, ¿no? O sea, estos escenarios climáticos que les digo que habría que ahora aplicar los RCP en los modelos sectoriales, nos van a dar lugar a los niveles de impacto. Pero una vez ya considerados los impactos del cambio climático, la forma de enfrentarlos es evaluando las opciones de adaptación. Entonces, claro, tenemos que adaptarnos al cambio climático, no hay otra condición, es condición sine qua non. Entonces, para eso tenemos que hacer las evaluaciones de las diferentes opciones de adaptación, pero además entender qué es la adaptación, ¿no? Y como pueden ver acá, se establece de manera muy sencilla que la adaptación es un proceso de ajuste al clima, tanto al clima real como al clima proyectado. También es un proceso de ajuste a todos los efectos que puede generar este clima cambiante, ¿no? Entonces, esa es la definición de adaptación, y este proceso de ajuste tiende fundamentalmente a reducir los daños. Por un lado, los daños que pueda generar los impactos del cambio climático. Pero también, no nos olvidemos, también está la posibilidad de aprovechar oportunidades. Porque hay casos en los cuales el cambio climático puede generar condiciones benéficas y más bien hay que aprovecharlas, ¿no? Y por tanto, no solo hay que ver la adaptación desde una perspectiva de lo negativo, sino también desde una perspectiva de cuestiones positivas. En ese sentido, ¿no? Siempre hemos estado hablando, siempre se habla de dos conceptos, ¿no? Uno es la capacidad de adaptación y otro es la capacidad de afrontamiento. Parecen muy similares, pero en realidad la capacidad de adaptación es una capacidad integral a nivel de que nuestros sistemas nacionales, nuestras instituciones, las propias personas y todo tipo de organizaciones tengan la capacidad de adaptarse a los daños y, como hemos dicho, también aprovechar oportunidades, ¿no? En cambio, la capacidad de afrontamiento es también que estas organizaciones, estas instituciones tengan capacidades y aptitudes para fundamentalmente poder abordar, poder manejar las condiciones adversas. Normalmente hablamos de capacidad de afrontamiento cuando estamos hablando de riesgos, ¿no? Una buena forma de reducir el riesgo de desastres es tener una buena capacidad de afrontamiento. Una capacidad de adaptación es esa capacidad para poder adaptarse durante un determinado tiempo a los nuevos cambios del clima. En realidad son
dos definiciones que de alguna manera van de la mano juntas. En algunos casos, la capacidad de adaptación involucra la capacidad de afrontamiento. ¿Por qué adaptarnos? ¿No? Estamos hablando de adaptación. Y básicamente porque estamos viendo y hemos podido detectar por el análisis de los impactos climáticos en el país, naturalmente, que estos cambios van a exacerbar las amenazas. Las amenazas están incrementándose, como hemos podido ver, a todo nivel, y eso va a generar una serie de impactos. Especialmente han podido ver ustedes en el campo de la agricultura, en el campo de los recursos hídricos. Esto puede generar impactos en la generación de energía, en la infraestructura, en la degradación de suelos, etcétera, etcétera. Por eso, al exacerbarse las amenazas, tenemos que pensar en la adaptación. Otro elemento importante, ¿por qué adaptarnos? Es porque Bolivia y todos los países tenemos una obligación de alcanzar los objetivos del desarrollo hasta el 2030, ¿no? Y estos objetivos, si no empezamos a considerar medidas de adaptación a los impactos del cambio climático, va a ser muy difícil que se los pueda alcanzar. Ahora, alguien dirá, ¿qué obligación tenemos? Etcétera, etcétera. En realidad, tenemos que partir del hecho de que tenemos que mejorar ciertos indicadores más allá de lo que plantea el cambio climático, pero que los plantea los objetivos del desarrollo los objetivos del desarrollo 2030. Entonces, va a haber una clase específica donde vamos a tratar de explicar y hablar con ustedes sobre estos objetivos del desarrollo, sus perspectivas, ¿no? Y las metas que se están buscando. Y también otra razón por la que debemos adaptarnos es que los planes de desarrollo, ¿no? Los planes de desarrollo deben necesariamente involucrar la variable de cambio climático. Porque si no, nuestros planes de desarrollo, si no consideramos la variable de cambio climático, estos planes muy difícilmente vamos a poder alcanzar. Entonces, se puede sintetizar, ¿no? Que nos adaptamos porque los sistemas de vida van a ser afectados por el cambio climático. Debemos adaptarnos porque pueden generarse consecuencias inevitables en algunos casos, inclusive en los mejores escenarios de mitigación que se ven. Por otra parte, esto es clave. El costo de adaptación es mucho menor que el costo de asumir los gastos por los impactos del cambio climático. Mauricio ha mostrado algunas gráficas con algún tipo de escenarios donde si nos adaptamos, ¿no? Los costos van a ser menores, las pérdidas también van a ser menores. Entonces, es una razón más para utilizar este término de adaptación al cambio climático. Y más aún, porque nuestro país es uno de los más vulnerables al cambio climático, y así siempre lo hemos hecho notar en los eventos internacionales, en las convenciones internacionales, ¿no? Entonces, por todas estas razones, la adaptación surge como una necesidad. Pero a ver, vamos a tratar, ya hemos dado los conceptos de la adaptación, hemos hablado por qué queremos adaptarnos, por qué debemos adaptarnos, pero la adaptación puede seguir procesos diferentes de acuerdo a cómo vamos actuando. Por ejemplo, fíjense en esta gráfica. A mí me gusta esta gráfica porque fija en un extremo estar completamente desinformado, no tener estudios, no haber hecho ningún tipo de análisis, y por el otro lado tenemos realmente tener mucha información, estar realmente bien informado. Por el otro lado, ¿no? Está, por un lado, las tendencias que muchas veces se realizan en los países que son más reactivas. Y por el otro lado están
las tendencias de análisis y estudios más preventivos. Entonces, ¿qué pasa en el cuadrante inferior de la izquierda? En el cuadrante inferior de la izquierda nos está diciendo que ahí estaríamos actuando, haciendo algún tipo de adaptación reactiva y desinformada. ¿Qué quiere decir? Si no tenemos información y solamente reaccionamos ante los eventos del cambio climático o ante los impactos del cambio climático de manera reactiva, vamos a estar en esta área, ¿no? En esta. Y realmente estamos lejos de una correcta adaptación, porque vamos a cometer posiblemente muchos errores, muchos errores. Entonces, este es el peor escenario, estar desinformado y empezar a hacer adaptación reactiva. Por otro lado, está en el caso de que tengamos, evidentemente, más información, nuestra información haya mejorado, ¿sí? Nuestra información haya mejorado, entonces ahí vamos a alcanzar un espacio de adaptación reactiva, pero informada, un poco mejor que el anterior. Este es un escenario mejorado, porque hemos tratado de reaccionar reactivamente, ¿no? Con algunas medidas, pero con cierto tipo de información. Entonces, hemos mejorado nuestro nivel de adaptación. En el otro extremo, ahí tenemos el caso de que estamos desinformados, pero estamos haciendo una adaptación más preventiva. Aunque estemos desinformados, pero estamos tomando preventivamente medidas de adaptación. Ahí también es un escenario donde estamos mucho mejor que este peor escenario que hemos señalado, la cola, ¿no? La flecha. Y por tanto, se puede ver que si estamos informados y tomamos medidas preventivas en el momento adecuado, con la buena información, ahí sí vamos a estar en la correcta área de la adaptación, que se conoce como la adaptación planificada, ¿no? Es a esa adaptación que debemos tender como país, como regiones, como municipios, ¿no? Como municipios rurales, etcétera, porque si hacemos adaptación planificada, realmente vamos a lograr muy buenos resultados y el cambio climático y la variabilidad climática no nos va a generar pérdidas enormes, ¿no? Y que después no podamos recuperar. Esto de la adaptación planificada va de la mano de algo que vamos a hablar mucho más adelante, que es la resiliencia. Entonces, vayan ya pensando. Pensar en resiliencia climática es pensar también en adaptación planificada. Hay otros conceptos de adaptación ya mucho más finos, digamos, por ejemplo, este de la adaptación progresiva, que simplemente señala, bueno, es un poco de lo anterior que hemos señalado, es planificada, pero vamos avanzando paulatinamente en las medidas de adaptación. Las medidas de adaptación no siempre se las puede hacer de manera inmediata por tema de costos, etcétera, pero podemos hacer una adaptación progresiva manteniendo, ¿no?, la esencia y la integridad del sistema o del proceso en determinadas escalas. Está la adaptación transformacional. Esta es una de las adaptaciones que más se comenta y se habla. Pero esto es cuando ya no se puede, ¿no?, hacer una adaptación sobre lo que se tiene, sino es una adaptación que transforma completamente todo. Les voy a poner un ejemplo. Si una zona era exclusivamente, ¿no?, zona para plantación de arroz, por ejemplo, por ciertas condiciones del clima, ¿no?, y de pronto cambia el clima y ya no se va a poder nunca más plantar arroz, entonces ahí tenemos que hacer una adaptación transformacional. Y eso puede ser, por ejemplo, cambiar el sistema. Por ahí podemos cambiar a un sistema ganadero, digo yo, ¿no?, siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas de la tierra. Pero a eso se entiende como adaptación transformativa o adaptación transformacional, ¿no?
Y también está la adaptación autónoma. Esa es la que un poco está bien peligrosa, ¿ya? Está en la cola, digamos, de la flecha que habíamos analizado antes, porque esta es una adaptación sin planificación, ¿no? Se centra conscientemente en afrontar el cambio climático, pero sin ningún tipo de planificación. Y por eso también se denomina adaptación espontánea, ¿no? Muchas veces hay ecosistemas que tienen este proceso de adaptación autónoma también. No hay que olvidar esa posibilidad. Ok, entonces, como hemos podido ver, ¿no? El cambio climático va a generar impactos, ¿no? Como pueden ver en esta gráfica, estos impactos van a aumentar en algunos casos la vulnerabilidad de los sistemas, la vulnerabilidad de los sistemas económicos. Y, por tanto, tenemos que ver cómo responder a estos impactos. ¿Cómo respondemos? ¿No? Y naturalmente, ustedes conocen muy bien, la forma de responder son dos. Una es a través de la mitigación, que de eso va a hablar en la próxima clase con más detalle el Mauricio, ¿no? Y la otra, naturalmente, es la adaptación. ¿Y qué tipo de adaptación? Bueno, ya tenemos que ver cuál tipo de adaptación la vamos a aplicar, ¿no? Y como decía, la adaptación planificada es siempre la mejor. Ahora, alguien decía, ok, ¿tenemos obligación internacional de mitigar los gases de efecto invernadero? ¿Sí? Posiblemente no. Pero a lo que no podemos escapar es a que vamos a tener que adaptarnos sí o sí, ¿no? La adaptación es la única opción que tenemos como país, porque si no se hace nada, los impactos del cambio climático están ahí presentes, llegan a las poblaciones y debemos nosotros enfrentar. ¿Y cómo se enfrenta? A través de la adaptación. Entonces, esta es, digamos, la opción como país que tenemos. En ese sentido, hay un estudio muy interesante, por ejemplo, sobre riesgos y adaptación al cambio climático que ha hecho el IPCC, donde, como ustedes saben, como el riesgo es la composición entre las amenazas o peligros, la vulnerabilidad y la exposición. Entonces, estos riesgos, en la medida en que se incrementen, van a dar lugar también a impactos, mayores impactos, ¿no? Pero, de alguna manera también, estos elementos, ¿no?, del riesgo están fuertemente relacionados con la adaptación. Porque a través de diferentes procesos, ¿no?, socioeconómicos, podemos reducir vulnerabilidades, podemos reducir exposición, ¿no? Y al reducir vulnerabilidades y exposición, podemos reducir también el riesgo. Y para eso, ¿no?, para eso se habla, por ejemplo, de mecanismos socioeconómicos que pueden mejorar y reducir la vulnerabilidad, mecanismos de gobernanza, ¿no?, que también ayudan a reducir la vulnerabilidad, y naturalmente las medidas de adaptación y mitigación. Ahora, si realmente nosotros no aplicamos medidas en nuestros países que apunten a esto, posiblemente por ahí vamos a hacer que aumenten más bien las emisiones, y por otro lado, eso genere impactos sobre la variabilidad natural del clima y sobre el cambio climático, y hacer que las amenazas o peligros se incrementen.
también, y por tanto el riesgo, ¿no? Entonces, hay un vínculo fuerte entre riesgo, vulnerabilidad y adaptación, ¿no? Y por eso, ¿no? ¿De qué manera se hacen los procesos socioeconómicos? Si consideramos las medidas de adaptación en estos procesos, si tenemos una gobernanza con instituciones que planifican la adaptación al cambio climático, naturalmente los niveles de riesgo se van a reducir. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de cómo reducir vulnerabilidad. Puede ser con protección social, puede ser diversificando los medios de vida, puede ser haciendo protección de viviendas e infraestructura, e inclusive con seguros, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, en los últimos años se ha implementado el seguro Pachamama, que de alguna manera es una medida para reducir la vulnerabilidad. Pero también hay medidas para reducir la exposición, ¿no? Y reducir la exposición está muy ligado a los procesos de planificación. Por ejemplo, planificar el uso del suelo ante los riesgos, generar sistemas de alerta temprana, alejarse de zonas de inundación y no construir en zonas de inundación, no permitir más bien que hayan asentamientos en zonas de inundación. Y en términos de amenaza, si bien la amenaza es algo no muy controlable, pero por lo menos podemos generar algunas medidas, por ejemplo, algunos ecosistemas, trabajar en algunos ecosistemas para reducir inundaciones, por ejemplo, con mucha reforestación, con mucha forestación, o contar con reservorios de agua en caso de que se nos presenten sequías, ¿no? Son medidas que pueden ayudar a reducir la amenaza. Sin embargo, este nivel del riesgo, ¿no? Por muchas medidas de adaptación que tomemos, no vamos a terminar de reducir, ¿no? Siempre van a haber limitaciones que pueden ser, como se señala acá, políticas, institucionales, ecológicas, económicas, ¿no? Inclusive psicológicas y hasta socioculturales. Pero este es un buen ejercicio que se puede hacer para ver cómo desde un municipio trabajamos para reducir vulnerabilidades, impulsamos procesos de reducir la exposición ante ciertas amenazas, ¿no? Y planificamos medidas de adaptación. Entonces, podemos de esa manera reducir una gran cantidad del riesgo existente. En ese sentido, el año pasado, ¿no? Ha habido un llamado de la Comisión Global para la Adaptación al Cambio Climático. Esta es una comisión de las Naciones Unidas, donde la idea era que ya se empiece a trabajar en el año de acción, ¿no? Acción para la adaptación al cambio climático. Y en ese sentido, este llamado decía, bueno, tenemos que empezar a trabajar en estos tres elementos claves, ¿no? Entender el cambio climático, sus impactos y las medidas, cómo generar medidas de adaptación, planificar, ¿no? En todos los procesos incorporar la adaptación al cambio climático, pero también tener los recursos para el financiamiento. Entonces, cualquier Estado, ¿no? Cualquier gobierno tiene que mirar estos tres elementos cuando estamos hablando de la adaptación al cambio climático, ¿no? Y eso implica trabajar, como vamos a ver más adelante, en alimentación, seguridad alimentaria, en medio ambiente, en los recursos hídricos, en la infraestructura en ciudades, en la gestión de riesgo y también en el financiamiento de todos estos procesos. Entonces, ese llamado a la acción era precisamente, y es precisamente, para empezar a trabajar fuertemente estos temas de adaptación ante los escenarios. Van a disculpar que se estén utilizando algunas láminas en inglés. Sin embargo, no son difíciles de entender en el sentido de que este es un caso, por ejemplo, de Bangladesh, ¿no? Bangladesh es un país donde sufre la fuerza de los monzones, de los ciclones, cada año, ¿sí? Y miren
se ha podido hacer una evaluación de cómo en Bangladesh paulatinamente se han ido tomando medidas, ¿no?, de prevención, medidas de mitigación, y cómo se ha ido, por ejemplo, evolucionando en el proceso. En 1970, ¿sí?, 300.000 muertos por un ciclón. ¿Ya? Es el año en que recién se creó el Ministerio de Gestión de Riesgos, ¿no? El 90, ¿ya?, 20 años después, ya vienen los ciclones, pero se han reducido las muertes a 138.000. Y ese año también se plantea la creación de un consejo de gestión y compromisos para la gestión del desastre. Y también, ¿no?, se crea una serie de medidas sobre el tema de la reducción del riesgo de desastres. Y miren, el 2007 viene un ciclón y son solamente 3.363 muertos. Ya el 2003 al 2009 se crea todo un programa de gestión, de comprensión del desastre, y se toman medidas. Y miren, el 2019 viene el ciclón Fani y apenas hay 5 muertos. Entonces, esta es una tendencia muy linda, que ojalá todos los países, todas nuestras regiones, todos nuestros municipios podamos alcanzar a partir de un proceso de planificación de la gestión y de la adaptación al cambio climático. Los elementos básicos de la adaptación al cambio climático, que están muy vinculados al riesgo, es la prevención, ¿no?, que es reducir los impactos, la preparación y, naturalmente, la restauración. La idea es siempre que restauremos, y restauremos poco, ¿no? Restauremos poco, ¿no? Si hemos prevenido y tenemos capacidad de respuesta, nuestro nivel de restauración va a ser mucho más pequeño, ¿no? Y cuando hablamos de prevención, bueno, hay una serie de acciones, ¿no? Por ejemplo, voy a citar simplemente acá, prevenir a partir de la investigación y el desarrollo en la agricultura, ¿no?, para evitar pérdidas, proteger la infraestructura ante el clima, planificar el uso del suelo, pensar en soluciones basadas en la naturaleza para proteger activos y personas, e inclusive planificar la migración. Pueden haber zonas que ya son, digamos, donde hay pérdidas muy grandes, constantes, y la migración permanente puede ser una medida de prevención para evitar muertes. Y en la prevención están naturalmente sistemas de alerta temprana, planes de contingencia y, en este caso, la evacuación temporal. Y en la restauración y recuperación, bueno, los seguros, ¿no?, la seguridad social para poder atender los efectos de algún evento, y también tener buenos sistemas de salud y educación. Y reconstruir mejor, esto vamos a ver más adelante muy rápidamente. Esto de reconstruir mejor es clave, ¿no? No reconstruir vulnerabilidad, porque ese es un grave error. Entonces, aquí hay un estudio muy interesante también del PNUMA, ¿no?, sobre los desafíos de la adaptación, ¿no? Por ejemplo, el desafío es ante el aumento de las inundaciones, sequías y escasez de agua. ¿Cómo podemos enfrentar este desafío? Gestionando mejor el agua. Y aquí podemos citar algunos elementos. Aprovechar la energía natural y expandir la infraestructura de agua, por ejemplo. Utilizar el agua de manera más productiva. Prepararse para un clima cambiante mediante la planificación para inundaciones y sequías. Esto es muy relevante. Prepararse para un clima cambiante. Y, naturalmente, mejorar la gobernanza sobre el agua y, como siempre se pide, mejorar y ampliar el financiamiento o prever financiamiento para estas acciones. Otro desafío, ¿no?, porque
el cambio climático nos está trayendo problemas graves a nivel de ciudades y a nivel de las poblaciones que se ponen en graves riesgos. Los últimos años, cada vez las pérdidas son mayores, especialmente en las ciudades, ¿no? Entonces, nuestro reto es construir ciudades más resilientes y equitativas, ¿no? O sea, tenemos migraciones muy fuertes, áreas periurbanas con migraciones, pero las condiciones en esas áreas de las periurbanas son las menos atendidas y más bien estructuralmente hay que planificar esas zonas para evitar que los impactos del cambio climático sean muy graves y para eso necesitamos adaptarnos, ¿no? Entonces, informarnos y planificar para los servicios urbanos. Esto es muy importante, no es solo dar servicios, sino tenemos que pensar estos servicios, tienen que ser resilientes, pensando en los riesgos climáticos y en la planificación. También surge aquí el uso del agua más racionalmente y productivamente. Naturalmente está este punto 3, que es el desarrollo de la resiliencia climática, con comunidades menos vulnerables, con mejores condiciones, ¿no? Y algo que es importante, aprovechar el conocimiento de las comunidades. Muchas veces las comunidades, porque se asientan en ciertos lugares, conocen ciertos lugares, ellos conocen mucho más del lugar y pueden dar sugerencias muy importantes de adaptación. Y naturalmente, aumentar las inversiones en resiliencia al clima, ¿no? Va a haber una clase exclusiva donde vamos a hablar de infraestructura resiliente y cómo se puede pensar en mejorar este tipo de inversiones. Este es otro panel, digamos, de medidas de adaptación. El otro desafío, el cambio climático pone en riesgo nuestra infraestructura, nuestras grandes inversiones. El país ha estado invirtiendo alrededor, en los últimos años, alrededor de 5.000 millones de dólares en infraestructura, ¿no? Pero muchas veces se generan pérdidas considerables. Entonces, en este caso, por ejemplo, el reto es integrar la resiliencia climática en la infraestructura como medidas de adaptación, ¿no? Y pueden haber medidas muy sencillas desde la planificación, donde incluimos la información climática para la nueva infraestructura, como también para la infraestructura existente. Hay que empezar a diseñar normas climáticamente resilientes como medida de adaptación. Acá también es importante, el sector privado tiene que hacer inversiones en infraestructura resiliente. A ellos también hay que exigirles, ¿no? Por ejemplo, edificaciones resilientes, ¿no? Y naturalmente vuelve a aparecer el tema del financiamiento. Acá hay unos ejemplitos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, hay que evitar construir en zonas de alto riesgo. Fíjense acá, ¿no? Puede ser un camino, pero que está con una inundación, su zona de inundación es más grande. Entonces, ¿para qué yo voy a poner un puente en este lugar si el área de inundación es mucho más grande y se puede llevar el puente? En cambio, tendría que buscar zonas más adecuadas para la ubicación, ¿no? O tal vez hacer, por ejemplo, ya construcciones mucho más resistentes, ¿no? Y con diseños mucho mejores ante el cambio climático, con sistemas de drenaje, etcétera, etcétera. Y está este tema de los desastres, ¿no? El desafío es prevenir, proteger y recuperar, ¿no? Para este problema, las amenazas que se pueden convertir en desastres. Entonces, ahí sí, todos sabemos que hay que reducir vulnerabilidad y exposición ante el riesgo, eso hemos hablado anteriormente. Hay que generar procesos de información para saber responder y proteger, como hemos dicho, y en algunos casos también incrementar las capacidades de absorción y de recuperación, ¿no? Esto se llama la capacidad de absorción, que es uno de los procesos de la resiliencia, tener capacidad de absorción, y que también es una medida de adaptación si consideramos el cambio climático en estos eventos. Me ha llamado la atención esto que he puesto acá, porque he encontrado en un texto, y
señala que hay límites, hemos señalado los límites de la adaptación, ¿no? Pero no querramos resolverlo todo, ¿no? Porque puede ser que querramos hacer gran infraestructura, pero por ahí no es rentable ni técnicamente factible. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos que pensar en que hay que tomar medidas, ¿no? Tal vez pensar en medidas pensando en que va a haber un cierto impacto, pero vamos a poder reconstruir rápidamente, ¿no? Después de los eventos extremos. ¿Sí? O sea, esto pensando fundamentalmente en el nivel de las inversiones. Y vuelvo a señalar el tema de reconstruir mejor. Se han generado en el país muchos planes, proyectos de reconstrucción después de grandes eventos climáticos, ¿no? Y hemos vuelto a hacer lo mismo. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que reconstruir mejor, con reconstrucción más resiliente, e inclusive cambiando lugares donde estaban cierto tipo de infraestructura. El enfoque de la adaptación, en síntesis, ¿no? Ya aterrizando un poco más. Es, primero que nada, tener la buena información. Después, tener bien caracterizada la amenaza, ¿no? ¿Qué tipo de amenaza es? La cronología de las amenazas, etc. Evaluar la vulnerabilidad, cuán vulnerables somos. Y en ese contexto, predecir los riesgos climáticos futuros y los impactos futuros. Y recién ante eso, formular las evaluaciones de opciones de adaptación. Ahí recién vamos a pensar en las medidas de adaptación, ¿no? Entonces, para eso necesitamos una línea de base física y socioeconómica muy importante. Por ejemplo, tendencias en el uso del suelo. Tenemos que conocer muy bien la amenaza, los factores de vulnerabilidad y la predicción de lo que puede generar los impactos del cambio climático. Y eso sí nos va a dar lugar a correctas medidas de adaptación. Voy a tratar de apurarme un poquito más. Simplemente acá señalar, por ejemplo, que en ese proceso amenaza, sensibilidad, capacidad de adaptación que conforman la vulnerabilidad, nosotros tenemos que crear capacidad protectiva ante las amenazas, capacidad de afronte y de recuperación ante los efectos y ante la sensibilidad a los efectos, y capacidad de adaptación. Son tres capacidades que hay que ir construyendo en los procesos. Acá hay elementos muy importantes para identificar medidas de adaptación al cambio climático. Naturalmente hay que conocer bien el problema, como hemos dicho, ver qué capacidad tenemos institucional, financiera, ver si hay cobeneficios cuando estamos haciendo el análisis, si tenemos recursos, el análisis costo-beneficio, alinear las políticas públicas, que es también un elemento clave, tener sistemas de monitoreo y evaluación, para de esa manera generar medidas con equidad, ¿no? Y de esta manera elegir las medidas más adecuadas. Entonces, tomar medidas de adaptación es planificar, ¿no? Y como pueden ver acá, este camino de la planificación es largo. También hemos visto la importancia y la ligación fuerte entre adaptación y resiliencia, ¿sí? Simplemente acá queremos mostrarles que al estar haciendo adaptación estamos haciendo resiliencia. Cuando pensamos en resiliencia, tenemos que pensar en la adaptación al cambio climático. Y acá simplemente están las definiciones que ya las hemos señalado anteriormente, y cuando hablemos de resiliencia en per se vamos a entrar más al tema. Los enfoques de la adaptación, ¿no? Han debido ustedes escuchar de estos dos enfoques, el ABC, que se llama la adaptación basada en comunidades, y la AD, que es la adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Esto de la adaptación basada en comunidades es muy importante, ¿no?
es una forma muy clave realmente de enfrentar los temas del cambio climático, porque busca fundamentalmente desarrollar las capacidades en las comunidades y los medios de vida, ¿no? Ese vínculo tan fuerte que hay entre la comunidad y los medios de vida. Entonces tenemos que fortalecer eso. Y si fortalecemos eso, estamos aplicando estas medidas de adaptación basadas en las comunidades. Porque de esa manera estamos haciéndolos más resilientes a medida que se satisfacen sus necesidades y su bienestar, ¿no? Este es un enfoque, el ABC, que va más que todo hacia los pequeños productos. Este concepto, ¿no? Este concepto involucra otros elementos, ¿no? Por ejemplo, conocer bien los medios de vida y hacerlos resilientes al clima, ¿no? Medios de vida vinculados a la comunidad. Está fortalecer el nivel organizacional de la capacidad adaptativa local de la gente. También trabajar con ellos la reducción de desastres y afrontar los temas de vulnerabilidad más importantes. Entonces, con estos elementos, trabajando con las comunidades, se logra una adaptación interesante, muy importante, y que se denomina la adaptación basada en comunidad. El éxito de esta adaptación está fundamentalmente en, por ejemplo, mejorar las estrategias contra el cambio climático, diversificando el uso de la tierra, haciéndoles comprender que se puede diversificar y mejorar las fuentes de ingreso. Está también pensado en las estrategias de reducción de desastres. De esa manera el éxito es mucho mejor. El fortalecimiento de capacidades es fundamental, en tanto y en cuanto se mejora la capacidad adaptativa de la comunidad, y en tanto y en cuanto tenemos instituciones locales, gubernamentales, que participen en el proceso, ¿no? Y naturalmente el empoderamiento de estos actores. El empoderamiento en los niveles local y nacional es muy, muy importante en el proceso de la adaptación basada en la comunidad. Hay ejemplos muy exitosos en varios países de haber implementado la adaptación basada en la comunidad. Entonces, la idea es tener, en síntesis, comunidades climáticamente empoderadas, ¿no? Y vuelvo a repetir, la ABC busca capacidad adaptativa comunitaria, la ABC busca las opciones más importantes con información actualizada, pero con la gente, y la adaptación basada en comunidades, esto es bien importante, ¿no? Es compleja, ya que pueden generarse varias soluciones, ¿no? La gente puede muchas veces, en ese análisis que se hace con la comunidad, se encuentran muchas veces divergencias. Entonces hay que trabajar con ellas para escoger las medidas más adecuadas. Y eso nos va a dar como resultado comunidades climáticamente empoderadas, el ABC. Se han dado formas de medir la capacidad adaptativa en este proceso del ABC, y simplemente ahí hay que analizar cómo se está trabajando sobre la disponibilidad de los activos o los bienes que tiene la comunidad, con sus derechos y su institucionalidad, con el nivel de información, con los elementos de innovación y con la toma de decisiones, ¿no? Y la gobernabilidad. Entonces, todos estos elementos se miden y se van adecuando para ver si hemos logrado una buena capacidad adaptativa con este método de la ABC. El otro método es la basada en ecosistemas. Esta, más que todo, busca la resiliencia del ecosistema, la robustez del ecosistema, donde se van a llevar a cabo las actividades de la comunidad, ¿no? O sea, son muy parecidos los enfoques, ¿no? Solo que este enfoque prioriza un poquito más
el tema de hacer muy fuerte al ecosistema, porque el ecosistema nos va a permitir ser y tener una mejor capacidad de adaptación. Este enfoque, ¿no?, como ven acá, orienta cómo trabajar con la naturaleza ante los eventos climáticos. Otros dicen, bueno, son las soluciones basadas en la naturaleza ante el cambio climático. Y ahí, por ejemplo, tenemos una serie de categorías sobre las cuales se trabajan. Tenemos temas, por ejemplo, como el enfoque de restauración de los ecosistemas. Ahí podemos pensar en restauración ecológica, ingeniería ecológica, restauración del paisaje. Enfoques relacionados con el ecosistema, ¿no?, adaptación basada en ecosistemas, mitigación basada en ecosistemas, servicios de adaptación climática, reducción del riesgo. El enfoque relacionado con la infraestructura, ¿no?, la infraestructura natural, la infraestructura verde que se puede implementar. También el enfoque de gestión basado en ecosistemas, integrando zonas costeras, por ejemplo. Esto es más para el tema de los mares, de las riquezas de los mares, y la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Y también la gestión y el enfoque de la protección de ecosistemas, en algunas zonas con el enfoque de conservación basado en áreas, ¿no?, donde puedan haber áreas protegidas, ¿no? Es un enfoque de conservación, pero no per se, no pristino, sino también utilizando estos recursos, ¿no? Entonces, como podemos ver, lo que se apunta con estos enfoques basados en la naturaleza es mejorar la calidad de la vida usando los beneficios de la biodiversidad. Las ventajas de la AVE es que es un sistema muy flexible. También son sencillos. Podemos tener acciones directas, prácticas, no complejas en el momento de implementar las medidas. Lo interesante también es que este sistema de adaptación basada en ecosistemas da beneficios, porque podemos lograr al mismo tiempo por ahí mitigación, también protección de los medios de vida y reducción de la pobreza. Ofrece interesantes oportunidades para el crecimiento económico y muchas veces se pueden reducir inclusive grandes inversiones que ahí muchas veces se piensan hacer, y por ahí se pueden buscar medidas más bien mucho más adecuadas, ¿no?, desde el punto de vista del análisis del ecosistema. Un plan de adaptación basada en ecosistemas toma en cuenta, ¿no?, como hemos señalado anteriormente, tener un diagnóstico general, toda la información posible. Punto 2, un diagnóstico del ecosistema, todas las actividades y análisis que se hacen en ese ecosistema. 3, un análisis institucional, el diagnóstico institucional, cómo están articuladas y trabajando las instituciones en ese ecosistema. Y 4, la planificación estratégica de la adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Vean, el proceso es bien lógico, además, ¿no?, es de aproximación sucesiva hasta encontrar una estrategia local de adaptación, tomando en cuenta todos los elementos anteriores. Esta es una gráfica muy interesante porque con muchas acciones desde la biodiversidad, desde los ecosistemas, desde este trabajo de adaptación basado en ecosistemas, podemos generar no solamente mitigación del cambio climático, ¿no?, y adaptación y reducción del riesgo de desastres. En síntesis, en realidad, buscamos más la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo para mejorar la calidad de vida de la gente, pero al mismo tiempo podemos estar
también generando algunas medidas de mitigación. Por eso hablamos de los co-beneficios. En la biodiversidad se pueden encontrar estos dos tipos. Bueno, acá simplemente, también está en inglés, van a disculpar, el tema es que se pueden tomar medidas de adaptación a nivel de ciertas amenazas, ya sea en bosques, en zonas de montaña, en cuerpos de agua, en recursos hídricos, en la agricultura, en las ciudades y en las costas, como hemos podido señalar. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque viene después algo más de acción con el tema de cómo aplicar esto en las comunicaciones nacionales. Esto es importante, la mala adaptación. Han debido escuchar ustedes de la mala adaptación, ¿no? Hay veces creemos que estamos haciendo buenas medidas de adaptación, pero por ahí son malas medidas de adaptación, ¿no? Por eso hay que considerar los efectos colaterales de la adaptación. Si no consideramos los efectos colaterales, posiblemente estemos ante una mala adaptación. Y aquí hay dos ejemplos, o hay un ejemplo muy sencillito, ¿no? Dice, por ejemplo, la compra de aire acondicionado puede reducir la temperatura del hogar, pero puede aumentar la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, tal vez la medida era comprar más aire acondicionado, pero por ahí, por el tipo de aire acondicionado que estoy utilizando, etcétera, puede estar generando mayor cantidad de emisiones, ¿no? Por ejemplo, el uso de agroquímicos para mantener la productividad del suelo puede ser una medida de adaptación, pero es de mala adaptación porque los suelos van a seguir degradándose en el tiempo, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay medidas de adaptación que pueden generar otro tipo de impactos y hay que analizar que no caigamos en la mala adaptación. Sobre las bases para un plan nacional de adaptación, esto les va a hablar en más detalle Mauricio, ¿no? Acá simplemente ustedes van a tener algunos elementos que hay que tomar en cuenta para eso. Yo voy a pasar directo. Y esto quería mostrarles muy rápidamente, los avances en Bolivia. Hay muchas publicaciones desde 1996, ¿no? Hay publicaciones donde ya se ha hablado de la adaptación al cambio climático y se ha ido evolucionando. Como pueden ver, se han hecho algunas estrategias. Está el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático, algunos proyectos de adaptación al cambio climático que se han iniciado, algunos análisis de vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio climático, estudios de cambio climático con adaptación al cambio climático en algunas zonas, en algunos sectores. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la economía del cambio climático también, donde se habla de adaptación. Hay, por ejemplo, el plan de adaptación al cambio climático del Parque Nacional Sajama, o vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Bolivia, también en una zona del país. Entonces, hay mucha información. Si pueden acceder al maletín de la reducción del riesgo de desastres, que en realidad ahí hay mucha información de herramientas para reducir el riesgo, pero también adaptarnos al cambio climático. Y guías también internacionales, pero también guías nacionales se han trabajado y se ha avanzado en el tema. Entonces, creo que este no es un tema nuevo, sino hay que retomar lo bueno que se ha hecho y sobre eso hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, simplemente yo pienso que hay que incidir en la adaptación al cambio climático, en las cadenas, pensando en las cadenas de impacto. Por ejemplo, el tema del agua impacta sobre la agricultura y sobre la seguridad y soberanía alimentaria. Ahí hay que pensar dónde medidas de adaptación, o los eventos extremos que afectan infraestructura, y esto puede afectar la economía. Ahí también pensar dónde colocar las medidas de adaptación o cómo intervenir en las medidas de adaptación. Para hacer una adaptación eficiente, yo recomendaría
que siempre hay que analizar el contexto, ¿no? No siempre la misma medida de adaptación se puede aplicar en todo momento. La planificación y la adaptación se trabaja con medidas complementarias a todo nivel, ¿no? Buscando coordinación institucional, protegiendo a los grupos más vulnerables, diversificando la economía, por ejemplo. Y la reducción de la vulnerabilidad y exposición, también fortaleciendo las condiciones de bienestar social y económico. De esa manera vamos a mejorar las condiciones y vamos a hacer una mejor adaptación al cambio climático. Yo una vez más me disculpo si me he excedido en el tiempo, pero había mucho que compartir con ustedes. Mauricio, ¿sigues tú? Si hay alguna pregunta, alguna consulta, también estamos al lado. Oscar, en realidad, antes de finalizar con la presentación, creo que sería importante evaluar si vamos a hacer el ejercicio, porque ya tenemos menos de media hora para que termine la clase. O hacemos el ejercicio ahora y doy los slides después, o finalizo mi presentación y dejamos el ejercicio para el siguiente martes, que quizás sea lo más conveniente debido al tiempo que tenemos. Considero que podríamos empezar la siguiente clase con el ejercicio, ¿no? Tenemos, me parece, algunas preguntas también en el chat, que sería bueno que las vayamos viendo. Y bueno, hay unas donde nos preguntan acerca de las grabaciones, ya les había mencionado, vamos a tener absolutamente todo el material de los 12 módulos en uno, ¿no? Pero van a estar sometidos a un proceso de calidad para la grabación y van a ser subidos a una plataforma en YouTube. Entonces van a tener todas las clases, ¿ya? Pero no es ahorita, ¿no? Entonces, no se preocupen que va a haber acceso a todo este material. Sí, a la preocupación de Osvaldo, evidentemente hay que lamentablemente, y la de última generación, podríamos decir sobre esto, está en inglés. Y naturalmente uno quiere presentar lo último, pero no siempre se puede alcanzar a hacer todas las traducciones. En ninguna, creo que en los conceptos no hemos utilizado temas en inglés, simplemente en algunos ejemplos, ¿no? Yo entiendo también que los hermanos necesitan que sea mínimamente en español, ¿no? Comprendo esa preocupación de Osvaldo y por eso estamos tratando siempre de, en lo posible, hacer que todo esté en español, pero también quisiera que nos entienda, ¿no? Hola, hola, ¿sí puedo participar? Sí, adelante. Adelante. Adelante, Osvaldo. Ya. Gracias, sí, buenas noches. No, mi pregunta no era tanto a la exposición de la traducción, ¿no? Solamente era, bueno, estos términos, ¿no es cierto?, estos enfoques, conceptos, yo decía, vienen del ámbito internacional, ¿no es cierto? Nos explicó desde dónde vienen. Entonces, al aterrizar, al trasladar, al comunicarnos con los hermanos, principalmente de las áreas rurales, decían municipios rurales, ya no se entiende de la misma forma, ya no se comprende de la misma forma, siendo que tenemos un país diverso, culturas diversas también, y muchas veces hemos tenido que, inclusive de categorizar, yo decía, los conceptos de esta adaptación, mitigación, gestión de riesgo, vulnerabilidad, desde donde ellos entienden, comprenden, viven, afrontan estos impactos de cambio climático, que sí, eso es bien se percibe, ¿no es cierto? Pero ya entrando a los conceptos, la primera que te dicen, a ver, ¿qué es adaptación? Que volveme a explicar cómo yo entendería.
era ahí mi comentario, ¿no? O sea, pienso yo, ¿no? Que desde estas categorías, estos conceptos deberíamos de categorizar para entrar en un mejor entendimiento, comprensión, y a partir de eso realizar acciones, ya sean estas de adaptación y mitigación. No sé si estoy en lo correcto, eso quería, que si me podía apoyar en eso. Osvaldo, estás plenamente en lo correcto, ¿sí? Yo he tenido la experiencia los últimos 10 años, he trabajado en varias comunidades con proyectos de reducción de riesgos y también adaptación al cambio climático, ¿no? En diferentes ecosistemas, ¿no? Los valles, en la parte oriental, también en el altiplano. Y naturalmente, cuando entramos a esos niveles, cierta nomenclatura tiene que adaptarse también, ¿no? Tiene que adaptarse. Y hemos visto ejemplos muy lindos, ¿no? Donde una vez que han captado el concepto, ellos han dado ideas de medidas, ¿no? Que nosotros las entenderíamos como de adaptación, que han sido un ejemplo de medidas, ¿no? Han mejorado su producción de papa, por ejemplo, con cierto tipo de acciones, de medidas, el cambio de fechas, por ejemplo, que ya las van practicando, ¿no? Pero plenamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? No vamos a entrar con un lenguaje de este tipo, tenemos que entrar con un lenguaje que se acerca más a ellos, inclusive en el propio idioma, ¿no? Muchas veces en el propio aymara, en el propio quechua, no hay una traslación directa, pero con los ejemplos, con las explicaciones, se puede alcanzar el entendimiento. Y como experiencia que he tenido, se han logrado realmente resultados muy importantes, inclusive con medidas de adaptación que no las habíamos pensado, pero que sí ellos las han pensado como fruto de su experiencia, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Mauricio, ¿vamos en esa línea? Sí, Oscar, voy a compartir ahora mi pantalla. Me indican, por favor, si la pueden ver. Sí, se ve. Ahí está. Bueno, sí, nos quedamos en la sección 4 de Comunicaciones Nacionales, Planes Nacionales de Adaptación y Comunicaciones en Adaptación. Son tres herramientas distintas dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Vamos a tratar de explicar qué significa cada uno. Históricamente ya hemos hablado de las comunicaciones nacionales y estas responden al artículo 4 de la Convención Marco. Ya vamos a hablar de la Convención Marco creo que en 2 clases y vamos a explicar un poco la historia, cómo se organiza, etc. Que este artículo 4 dice que las partes miembros de la Convención, en este caso son los países, deben reportar periódicamente la siguiente información relevante, ¿no? 1, sobre sus fuentes de emisión y absorción por sumideros de todos los gases de efecto invernadero, esto ya lo vimos anteriormente, los inventarios. Y 2, los programas nacionales o donde sea apropiados regionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático. Donde se debe describir, tener una descripción general de pasos previstos o adoptados por la parte o el país para aplicar, digamos, la Convención Marco de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre cambio climático. Y cualquier otra información que la parte considere relevante para el logro del objetivo de la convención, que es el artículo 2, que es básicamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global, de tal forma que la temperatura no genere daños sobre los ecosistemas, los hábitats, los animales, las actividades socioeconómicas, los procesos productivos y la salud, ¿no? Eso es básicamente, resumidamente, lo que dice el artículo
2, que es el objetivo de la convención. Las comunicaciones nacionales, esto es un poco más largo, pero tenemos un capítulo donde se va a ver con más calma los contenidos de las comunicaciones. Básicamente tiene una sección de introductoria donde se habla de los objetivos y el alcance de las comunicaciones, un capítulo 2 que son las circunstancias nacionales y arreglos institucionales, donde se hablan de las prioridades y objetivos de desarrollo, país y también, sí, consecuentemente con los de desarrollo sostenible. Arreglos institucionales para el trabajo de la temática de cambio climático, que ha hecho el país, qué institucionalidad tiene, cuáles son los acuerdos, etcétera, etcétera. Tiene el capítulo 3, que es el de los inventarios de gases de efecto invernadero, donde se hablan cuáles han sido las metodologías utilizadas del IPCC. Esto ya lo hemos visto en las anteriores clases, los datos de actividad, factores de emisión, los tiers de los inventarios, todo esto ya ha sido revisado o explicado en las anteriores clases. El reporte, que básicamente son los procesos y arreglos institucionales establecidos para la formulación del inventario de gases de efecto invernadero, los gases reportados, datos desglosados para fuentes claves de emisión y absorción, ¿no? Todo esto ya fue impartido en las anteriores clases. Luego tenemos el capítulo 4, que es el capítulo de las acciones de mitigación. Uy, perdón, me salté. Y este capítulo solamente reporta principalmente todas las medidas de mitigación y las estimaciones de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Hay algunas cosas más, pero solo esto es lo más importante. Donde voy a quedarme un poco más es ahora en el capítulo 5, que se habla de vulnerabilidad y medidas adecuadas para la adaptación, donde acá se deben principalmente describir vulnerabilidades existentes y proyectadas en base a los escenarios de cambios climáticos más actualizados, tanto a nivel nacional, sectorial como regional, ¿no? Incluyendo el downscaling, del cual hemos hecho mención en la anterior clase. Sistemas humanos específicos, áreas o sectores más críticos o más vulnerables al cambio climático, las barreras o dificultades para la adaptación en sectores críticos, justamente, qué es lo que no nos permite alcanzar una adecuada adaptación, las medidas de adaptación que el país está adoptando para atender estos impactos adversos generados por el cambio climático, y las oportunidades y prioridades de adaptación. Más adelante voy a presentar unos ejemplos un poco rápidos de algunos países. El capítulo 6, rapidito, es acciones de educación y sensibilización, donde tenemos programas de sensibilización a la población y programas de educación formal e informal en cambio climático. También acá, dentro de los ejemplos que tenemos, hay los arreglos institucionales para la adaptación y, por ejemplo, muchas comunicaciones nacionales, como este es el caso de la Tercera Comunicación Nacional de Perú del año 2016, ellos presentan un esquema de cómo son los arreglos institucionales que ellos han desarrollado para el tema, trabajar la temática de adaptación, ¿no? Tenemos el sustento político, los lineamientos estratégicos en instituciones y planes, ¿no? Donde el sustento político, aquí están las políticas, etcétera, etcétera. El informe de la Comisión Multisectorial, el INDC en ese momento, pero el INDC del componente de adaptación, ya voy a hablar sobre esto más adelante. La Comisión Multisectorial del INDC, que se formuló para la formulación del INDC inicial. Bueno, aquí tienen el plan bicentenario, el eje estratégico, los lineamientos estratégicos específicos. Tenemos aquí la Comisión Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación, la Agenda Ambiental, la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que son, digamos, los fundamentos estratégicos, y a partir de esto salen justamente los lineamientos estratégicos, el marco macroeconómico multianual, ¿no? Y finalmente tenemos las instituciones y planes, que son los planes de los ministerios y otras instituciones a nivel nacional. Acá tenemos los planes estratégicos sectoriales multianual, el estratégico institucional y los planes de cambio climático ad hoc de cada uno de los ministerios, ¿no? Los gobiernos regionales también responden
en base a estrategias de reducción o estrategias regionales al cambio climático, que el Perú sí las tiene, y los planes estratégicos institucionales específicos, ¿no? Y aquí tenemos las herramientas de gestión, donde tenemos el ordenamiento territorial, el SNIP, que es el Sistema Nacional de Implementación, los presupuestos por resultados y los planes de gestión de riesgo y de gestión de riesgos y desastres. Más o menos así es como es el marco institucional sobre el cual se trabaja la temática de adaptación en el Perú. Tenemos, por ejemplo, también esto es un ejemplo de cómo se pueden presentar, digamos, todo en forma de matriz, digamos, dentro de la comunicación nacional, todo lo que son los impactos relevantes en cada uno de los sectores, ¿no? En este caso, recursos hídricos, agricultura, zonas costeras, salud, ecosistemas. Listas, digamos, los impactos más importantes para cada uno de estos sectores y cuáles son las opciones de adaptación, opción 1, opción 2, opción 3, todas las que tú quieras poner acá, y las dificultades o barreras para la adaptación. Esto es un ejemplo sugerido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de cómo los países pueden presentar, digamos, el componente de adaptación y resumir, digamos, en una matriz los impactos y las opciones de adaptación y las barreras, de tal forma que sea un poco más fácil de entender cuáles son las prioridades en cada uno de los países. Acá les pongo un ejemplo que he sacado de la Comunicación Nacional, la Tercera Comunicación Nacional de Colombia, donde ellos hablan, en este caso, del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, donde tienen sus objetivos, el objetivo de conocimiento, el de planificación, el de transformación de desarrollo, y cada uno tiene estrategias específicas para cumplir, alcanzar estos objetivos, ¿no? No los voy a leer porque, como verán, son varios. Y hay acciones, por ejemplo, fortalecer la capacidad de generación y divulgación de información hidrológica, meteorológica y oceanográfica del país para la toma de decisiones, digamos, en conocimiento. En planificación, les leo uno, incorporar lineamientos y acciones de adaptación al cambio climático en los instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial, ¿no? También dice incorporar lineamientos y acciones de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación de desarrollo a escala local, regional y nacional. Sobre esto, Bolivia también tiene algunos avances y vamos a hablar en unas clases más adelante de cómo Bolivia está transversalizando la temática de cambio climático dentro del proceso de planificación país. En transformación de desarrollos, digamos, gestión de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y la oferta de servicios ecosistémicos, ellos plantean una serie de acciones donde leo la primera, que es fortalecer la funcionalidad de los servicios de aprovisionamiento y regulación del agua de los ecosistemas mediante la gestión ambiental y la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, cada una de estas acciones, ellos presentan en un anexo una matriz muy detallada donde especifican cuáles son las subacciones con las cuales ellos pretenden alcanzar esto. Y esto va normalmente de la mano de sus planes sectoriales país. También aquí los planes y estrategias y estrategias nacionales en adaptación, este es en escala evolutiva, es el segundo documento que fue aprobado, digamos, en la COP17 realizada en Durban en el año 2011, ¿no? Estos planes nacionales en adaptación reconocen básicamente que la planificación nacional de la adaptación puede ayudar a todas las partes, que son países desarrollados o en desarrollo, a evaluar sus vulnerabilidades y tener presente los riesgos del cambio climático y abordar de manera adecuada la adaptación. Esto es una de las cosas más importantes que se aprueba como parte de la decisión de los PNAs, ¿no? También reconociendo también que los riesgos del cambio climático agravan los problemas de desarrollo y que afrontan los países menos desarrollados, aquí dice adelantados, perdón, debido a su nivel de desarrollo, ¿no? Los países menos desarrollados tienen menores condiciones y recursos, no solamente técnicos, sino también capacidades, y también tienen menores recursos económicos, lo cual les permite tener todavía, retrasar su desarrollo, su ruta de desarrollo, ¿no?
porque deben atender justamente los impactos que genera el cambio climático. También se reconoce la necesidad de abordar la planificación de la adaptación desde la perspectiva más amplia de la planificación del desarrollo sostenible. Lo cual es prioritario porque el desarrollo sostenible no se va a poder alcanzar si no tenemos una planificación de la adaptación, porque siempre vamos a estar yendo, la rueda va a ir para atrás en vez de avanzar para adelante. También los objetivos de los planes y estrategias de adaptación son principalmente 4, hay algunos más, pero he rescatado los que yo considero más relevantes. Y acá resalto, por ejemplo, reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático mediante el fomento de la capacidad de adaptación y de la resiliencia. Es el primer objetivo. Segundo, facilitar la integración de la adaptación al cambio climático de manera coherente con las políticas y las actividades y los programas pertinentes nuevos y existentes. Algo ya de esto lo he presentado en la tabla, por ejemplo, de la matriz de Colombia, particularmente en los procesos de estrategias de planificación del desarrollo, en todos los sectores en que corresponda y a diferentes niveles, que significa escalas territoriales, ¿no? También la planificación para la adaptación a nivel nacional es un proceso continuo, y esto es muy importante entenderlo. No es que se hace un plan o una estrategia nacional de adaptación y nos olvidamos. O sea, esto tiene que ser de manera continua porque cada vez hay que ir trabajando el tema de la evaluación de los impactos en base a los nuevos escenarios y a las nuevas metodologías que se van desarrollando, ¿no? Y debe llevarse a cabo con arreglo a prioridades establecidas a escala nacional y estar coordinado con los objetivos, planes y políticas y programas nacionales del desarrollo sostenible y en este caso del país también, ¿no? El proceso de los planes nacionales de adaptación no debe ser prescriptivo ni conllevar la duplicación de la labor realizada en los países, sino que debe facilitar la adopción de medidas que estén bajo el control de los países y respondan a sus necesidades. Esto nos da la facilidad de que esto debe ser realizado de manera independiente y cada uno de los países tiene que ver la forma de cómo desarrollarlo en base a sus libertades, ¿no? Acá, este es un ejemplo del Perú que he sacado de su comunicación nacional, en el cual ellos explican, digamos, cómo estaban desarrollando su Plan Nacional de Adaptación. Ellos utilizan la terminología en inglés, pero es lo mismo, es el PNA, donde ellos tienen básicamente cuatro pasos: sentar las bases y abordar las brechas, donde acá en sentar las bases y abordar las brechas tenemos el mandato nacional y el plan estratégico para el proceso del PNA, la formación de un comité que lidere el proceso, análisis de deficiencias, capacidades, data existente, programas, políticas, etcétera, y programa para generar, comunicar y fortalecer capacidades para formular e implementar el Plan Nacional de Adaptación. El segundo paso que ellos desarrollan es justamente elementos preparatorios para el proceso de formulación. Evaluaciones, por ejemplo, de riesgo climático, vulnerabilidad y adaptación, planes y opciones de adaptación a diferentes niveles que sean aprobados de acuerdo al mandato nacional, resaltar las prioridades en adaptación y estrategias de implementación de estas prioridades y formular y comunicación el Plan Nacional de Adaptación. Acá el tercer paso es la implementación de las estrategias, donde tenemos la estrategia para la implementación del Plan Nacional de Adaptación, actividades concretas para implementar las prioridades país en adaptación, los planes, lineamientos y estructuras de coordinación para promover y garantizar la concordancia con otros acuerdos ambientales a distintos niveles, ¿no? Y finalmente el cuarto paso es el de reportar, monitorear y revisar, donde ellos plantean un plan para monitorear y evaluar el proceso del Plan Nacional de Adaptación que permita básicamente recolectar data y sintetizar nueva información para actualizar el Plan Nacional de Adaptación a lo largo del tiempo. O sea, esto significa de manera continua e iterativa. Y la difusión internacional del Plan Nacional de Adaptación a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como verán, es un proceso con un cierto nivel de complejidad,
Pero, por ejemplo, acá hay un ejemplo de las prioridades específicas del Plan Nacional de Adaptación en Colombia, donde acá dicen qué entienden ellos, por qué la adaptación debe ser una visión integral. Y acá dicen, se reconocen diferentes enfoques de adaptación que se diferencian entre sí, dado el factor en el que hacen énfasis respecto a adaptación basada en comunidad, ecosistema, infraestructura, entre otras, teniendo en cuenta que cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas y que el cambio climático afecta a todos los sistemas en todas sus dimensiones. Se deben priorizar medidas de adaptación integrales y complementarias, incluyendo diversos los enfoques, que actúen en varias dimensiones territoriales para garantizar el éxito de la adaptación. Y aquí hacen algo que menciona a lo que acaba de hablar Oscar, que es la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático son estrategias complementarias para enfrentar un clima cambiante. Lo ponen así como, como uno de los ejes directrices. Y aquí están, digamos, sus ejes estratégicos, que son 5: generar conciencia frente al cambio climático, generar información y conocimiento para medir el riesgo climático. 3, planificar el uso del territorio. 4, implementar acciones de adaptación. Y 5, fortalecer la capacidad de reacción. En cada uno de estos ejes tienen subejes estratégicos y acciones. Creo que por el tiempo no voy a presentar, presento alguno de esas acciones en la matriz dentro de la Comunicación Nacional de Adaptación, de Comunicación Nacional del Perú, de Colombia. Y ahora lo que quiero aquí es un poco ver cómo visualiza, digamos, la escalera de adaptación en el Perú, ¿no? Entonces, ellos ven los objetivos actuales de desarrollo, las capacidades como en términos de preinversión. 2, la toma de decisiones. 3, acciones oportunas que permitan la implementación. Esto tiene que ser a través de la remoción de barreras, que son básicamente de formulación de políticas que generen marcos habilitantes y políticas que incentiven la adaptación. Con esto, ellos lo que esperan es un Perú resiliente al cambio climático, pero para esto hay una serie de preguntas que le llaman, que son la escalera, ¿no? Dice, ¿sabemos cuál es la vulnerabilidad actual y los riesgos del Perú ante el cambio climático actual y futuro? Es la primera pregunta de la escalera. 2, ¿están las decisiones de largo plazo tomando en cuenta de manera sistemática los riesgos climáticos? 3, ¿existen suficientes acciones que promuevan adaptación de forma eficaz? Que es lo que acaba de hablar Oscar. Y finalmente, el último escalón de la escalera, ¿está el Perú volviéndose más o menos vulnerables a los riesgos climáticos actuales y futuros? A mí me ha parecido que este marco es muy interesante porque te permite devolverte a tus pasos iniciales de la parte izquierda del esquema. Y también tenemos este enfoque que lo rescato de la gestión de adaptación en cambio climático en Colombia. Y acá lo que ellos ven es en el centro, el corazón, digamos, tienen a la gestión de la adaptación al cambio climático, pero para esto necesitan todos los insumos de la gestión sectorial, todo lo que se viene trabajando con la gestión de riesgo del desastre, en la planificación y ordenamiento ambiental y territorial y la gestión ambiental. Entonces ellos ven que es el resultado de todas estas interacciones que permite para ellos tener una gestión robusta en adaptación, que es, digamos, en cómo se enmarca el trabajo del proceso de cambio climático y ambiental en Colombia. Acá entró al nuevo miembro de la familia, que son las comunicaciones en adaptación. Las comunicaciones en adaptación son el resultado básicamente del plan de acción del clima, que fue formulado en la COP20, que fue realizada en Lima en 2014, un año previo a la COP de París, que es la del 2015, y el Acuerdo de París. Y es muy importante esta COP, lo voy a explicar más adelante cuando nos toque hablar sobre la convención, porque da paso
a una serie de directrices que permiten que se haya alcanzado el Acuerdo de París. Dentro de esto, en su párrafo 12 de su decisión 1 CP20, es un pequeño párrafo de esta decisión, pero es este el párrafo que permite a los países en desarrollo meter, digamos, el componente de adaptación dentro de las INDCs. ¿Por qué? Porque dice que invita a todas las partes, o sea, esto significa los países, que consideren la posibilidad de comunicar sus iniciativas en materia de planificación de la adaptación o la posibilidad de incluir un componente de adaptación en sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional. Lo que se conoce, el acrónimo en inglés es INDCs, y todos normalmente utilizan este término en la jerga de cambio climático, ¿no? Ahora, gracias a este pequeño párrafo que está aquí escrito, es que los países presentan, antes de París, la COP de París, presentan justamente el componente de adaptación. Antes de Lima, solamente se discutía de justamente los compromisos en términos de reducción de emisiones. Pero esto es lo que nos da pie a las comunicaciones en adaptación. Visto desde un punto de vista cronológico, es muy importante entender que, bueno, acá tendríamos básicamente el llamado de Lima para la acción climática, que es lo que acabo de mostrar. Los países fueron invitados a comunicar sus iniciativas en materia de planificación de la adaptación como parte de sus índices de manera voluntaria. Por supuesto, casi el 100% de los países en desarrollo sí lo ha hecho. El Acuerdo de París, como resultado, se anima a los países a presentar y actualizar su comunicación sobre adaptación dentro de la decisión respectiva al componente de adaptación. En la COP24, el año 2018, sale la guía para la comunicación en adaptación. Esta guía tiene básicamente los elementos indicativos. Es esta decisión, si la quieren revisar más adelante, la decisión 9 del CMA1, y en 2022 deberían salir mayores orientaciones sobre las comunicaciones en adaptación. Y el comité de adaptación es quien es el responsable de elaborar estas orientaciones complementarias. Esta es un poco la ruta crítica para las comunicaciones en adaptación, y les voy a presentar rápidamente, cuáles son los elementos de las comunicaciones en adaptación. Acá tengo que indicar, antes de pasar a explicar cada uno de ellos, es que si ustedes van a la decisión que está aquí, es el anexo 1 de la decisión 9 CMA1 del año 2018, acá cada uno de estos elementos tiene una serie de puntitos de cosas que deben ser complementadas. Debido a que no estamos viendo eso en este momento, me voy a quedar en los títulos, en los titulares, y no voy a entrar en los subtitulares, digamos, ¿no? Tenemos las circunstancias, los arreglos institucionales y los marcos jurídicos nacionales, los efectos y riesgos y vulnerabilidades. 3, las prioridades, estrategias, políticas, planes y objetivos y medidas nacionales en materia de adaptación. 4, las necesidades de aplicación y apoyo de las partes, que son países en desarrollo, y el apoyo que se les ha dado, en este caso por parte de la comunidad internacional, ¿no? Y la aplicación de medidas y planes de adaptación, que es lo que se ha hecho en el país, en cada uno de los países, para poder avanzar. Uy, creo que me salí de la presentación. Mil disculpas, ahora la vuelvo a poner. Le di el botón equivocado. Share screen. Ahí está. Entonces, la aplicación de medidas y planes de adaptación. Y se espera que además se reporten las medidas de adaptación y los planes de diversificación económica, particularmente aquellos que conlleven beneficios secundarios de mitigación, que es algo que ya ha indicado Oscar, o sea, es decir, qué medidas de adaptación tienen efectos secundarios y co-beneficios, como se le llama en términos de mitigación, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, para casi todos los sectores, cuando se habla de planes específicos
de adaptación a nivel sectorial. El modo en que las medidas de adaptación contribuyen a otros marcos y convenciones internacionales, por ejemplo, la gestión de riesgos, de desastres y riesgos. También tenemos la convención sobre los gases bueno, en este caso sería la de certificación. También tenemos aquí medidas de adaptación con perspectiva de género y los conocimientos tradicionales, los sistemas de conocimientos locales relacionados con la adaptación. Y acá normalmente nuestro país podría tener contribuciones sustanciales y cualquier otra información relacionada con la adaptación que el país considere relevante. Así lo dice la decisión explícitamente. Bueno, con esto termino la presentación. Oscar, no sé si hay